una armonización que realmente le importa a cada uno de los congresos, pero sobre todo que ha sido una iniciativa preferente, y no solo preferente, sino preferida del presidente de la República, porque sabemos que en este tema tiene mucho que ver para el desarrollo de los estados. Está con nosotros el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero, quien será el que nos dará la ponencia acerca de este tema. Muchas gracias. Bienvenido, subsecretario. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les agradezco mucho la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones contenidas en un documento que me gustaría, un par de documentos en realidad que me gustaría compartirles. En dos apartados fundamentales que trataré de hacerlo de manera estrictamente enunciativa, sin entrar en mayores explicaciones en razón del tiempo y de que hay se me viene una comida comprometida con el señor gobernador en un rato más, pero me gustaría, hasta donde el tiempo nos dé, poder compartir con ustedes dos documentos. Uno que contiene una revisión general sobre cuáles son los pendientes locales en materia de armonización, de qué materias estamos hablando y de dónde derivan esos pendientes locales en materia de armonización. En este documento incluso traemos no solo los casos en donde ya hay una determinación de temas y por lo tanto ya hay una obligación de armonizar que está en proceso de cumplimiento en los congresos de sus respectivas entidades federativas, sino además de asuntos que se encuentran en proceso en el Congreso de la Unión y que en algún momento llegarán con ustedes, y algunos otros que incluso no han llegado al Congreso, pero hay definición de reforma constitucional y está pendiente la reforma legal secundaria respectiva, pero todavía no está presentada la iniciativa en el Congreso. En un segundo documento les presentaré muy rápidamente lo que tiene que ver con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los contenidos fundamentales y el tema de los plazos para efectos de la armonización, que tengo claro en algunas entidades federativas ya lo están procesando. Entonces, pues sin más, y si les parece bien, entraríamos a ver el primero de los dos documentos. Las entidades federativas tienen procesos de actualización de su legislación local, de armonización, digamos, producto de dos tipos fundamentales de normas de carácter nacional. Primero, como consecuencia de reformas constitucionales. Segundo, el caso de expedición de leyes generales, que se han venido reproduciendo en el país. Cada vez es más frecuente la presencia de leyes generales. Este esquema de leyes generales, que hasta hace unas décadas era verdaderamente excepcional, ahora se ha convertido en un mecanismo recurrente, porque ha habido un conjunto de temas que se han modificado para establecer materia concurrente con las reformas correspondientes en la fracción 29 del artículo 73 constitucional. Hay reformas constitucionales que no tienen un impacto en los estados y que por lo tanto no tienen ustedes nada que armonizar. Ejemplos de ellas sería, por ejemplo, la reforma constitucional al artículo 24 en materia de libertad de culto, en donde no tiene ningún impacto local, la reforma en materia de condecoraciones, mecanismo que había de que para recibir una condecoración era necesario que hubiese previamente un decreto del Congreso de la Unión expidiendo
pidiendo la autorización al ciudadano para poder recibir la condecoración, puesto que si recibía la condecoración sin el permiso del Congreso, entonces incurría en una violación a la Constitución. Esa modificación es una modificación que afectó al Congreso y ahora al espacio de la Administración Pública Federal, la Cancillería, que es donde se procesan esos permisos. No tiene nada que ver con atribuciones de carácter local, no afectan a los estados. La reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que como ustedes saben es una materia estrictamente federal. La reforma en materia energética, que también es una reforma en una materia federal. Y la reforma en materia de trabajo infantil. Estoy hablando de la que estableció la edad mínima para el trabajo de menores. Estos son algunos ejemplos, de reformas constitucionales que, no obstante que fueron aprobadas en las fechas que están ahí o los años que están ahí señalados, no les importan, no les implican a ustedes una obligación de armonización. ¿Seguimos? Sin embargo, hay reformas constitucionales que, por el contrario, sí generan un impacto a nivel local y que, por lo tanto, sí se requiere que haya una adecuación. Lo dividimos en varias modalidades. Uno, hay reformas que están diseñadas incluso para ser implementadas a nivel local. Ahí les pongo dos ejemplos. La reforma en materia de registros públicos inmobiliarios y catastros municipales, una reforma constitucional reciente que tiene pendiente la expedición de la ley general respectiva, que establecerá los términos de los deberes locales en materia de armonización. En este momento solo está la reforma de carácter constitucional. Para que ustedes estén en condiciones de poderla cumplir en el nivel local, será necesario esperar que se expida la ley general de la materia. No hay en proceso nada sobre el particular. De hecho, no existe ni siquiera iniciativa que tengamos nosotros registrada en ninguna de las dos cámaras. Pero cuando se expida en su momento la ley general, ahí habrá la obligación que se derive de la propia ley general y de la reforma constitucional de hacer la armonización. Esa es una reforma pensada pues para ser ejecutada en el nivel local. En este caso está pendiente la ley general. Un segundo ejemplo es la reforma en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Esta modificación constitucional es recientísima, tuvo un proceso lleno de incidentes en las dos cámaras, se devolvió varias veces, fue un proceso legislativo que recomenzó en dos ocasiones, pero finalmente ya fue aprobada, está circulando precisamente entre ustedes en los congresos de las entidades federativas. Tengo el reporte de 7 entidades federativas que hasta el día de hoy han emitido el voto aprobatorio correspondiente. Cuando se complete la mitad más 1 exigida por la Constitución, seguramente se proveerá la declaratoria por parte de la Cámara que corresponda, o en su defecto de la permanente, y la promulgación por parte del Ejecutivo Federal. Es una reforma recientísima que está en este momento en el terreno de ustedes, de los congresos de los estados, para efectos del voto aprobatorio. Está circulando para efectos del voto aprobatorio. Otras reformas constitucionales son compartidas. Es decir, el Congreso de la Unión debe adecuar legislación federal y ustedes hacer lo propio en la materia, en la legislación local, en el ámbito local. Un par de ejemplos de estos, hay muchos, un par de ejemplos. Las reformas en materia penal se encuentran en proceso de armonización, de adecuación de parte de ustedes. Las reformas en materia de derechos humanos. Otras reformas constitucionales mandatan que el Congreso de la Unión expida leyes generales
que distribuyan competencias entre los distintos niveles de gobierno, haciendo materias concurrentes y expedida la ley general por parte del Congreso de la Unión. Entonces, de lo que establezca la reforma constitucional y los contenidos de la propia ley general, se incluyen o surgen un conjunto de deberes legislativos por parte de ustedes en el ámbito local. Tradicionalmente había muy pocas leyes de carácter general. Las más tradicionales en la materia es la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. Sin embargo, el tema de las leyes generales ha venido proliferando. Cada vez más el constituyente permanente, del que ustedes forman parte, porque ustedes hacen la votación, la emisión de los votos que perfecciona la reforma constitucional que haya sido aprobada por el Congreso de la Unión en términos de nuestro proceso constitucional correspondiente. Cada vez más se recurre a la fórmula de hacer de las materias de legislación materias concurrentes, que se norman en el nivel nacional por leyes de carácter general que establecen ámbitos atributivos para las autoridades federales y ámbitos atributivos en el nivel local, con atribuciones y obligaciones en ambos casos. ¿Qué es una ley general? Me parece que es importante que tengamos clara la película de cuándo estamos en presencia de una ley general, porque hay, como ustedes lo saben, leyes federales, leyes orgánicas, leyes reglamentarias y leyes generales. Cuando hay una ley general, la Corte ya tiene definido criterios sobre el particular. ¿Cuáles son los criterios que la Corte ha dicho que son propios de una ley general? Los que aparecen en la lámina. Las leyes generales tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan al Congreso a dictarlas, de manera que una vez promulgadas y publicadas deben ser aplicadas por autoridades federales, locales, del DF y de municipios. Son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno. De hecho, en la sentencia de donde se derivan estos criterios, la Corte estableció que el criterio relevante de una ley general es que distribuya competencias. Si la ley no distribuye competencias, no es una ley de carácter general. La nota relevante de una ley general es que establezca una distribución de competencias. Y justamente de la distribución de competencias es de donde nacen las atribuciones de ustedes para hacer la armonización correspondiente. Sientan las bases para la regulación de las materias concurrentes, ya lo dijimos, no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde que las entidades, o sea ustedes, puedan darse sus propias normas tomando en cuenta la realidad social de cada entidad. Y luego, ojo, muy importante, las entidades federativas pueden aumentar los derechos, las obligaciones o las prohibiciones que contiene la ley general, pero no los pueden reducir. Ese es un asunto clave, por ejemplo, en lo que me interesa terminar la reflexión con ustedes en materia de la Ley de Derechos de Niñas y Niños. Esa ley establece un catálogo de derechos en favor de las niñas, niños y adolescentes. En las entidades federativas, si les parecen poquitos los derechos, pueden agregarle 1 o 2 o 3 o 4 o 5, los que ustedes quieran, en la inteligencia de que, bueno, pues eso tiene un impacto presupuestal. Cada derecho tiene un costo de operación y de ejecución, pero lo pueden hacer. Lo que no podrían es tener una ley con un número y desarrollo de derechos menores que los que establece la ley general con base en el criterio que la Corte estableció. ¿Le mueves? ¿Qué pretendemos con esta presentación? Es hacerles el panorama de dónde están los pendientes en materia de legislación local. Dale, por favor. Armonización pendiente derivada de reformas constitucionales vigentes. Hay reformas constitucionales que ya están vigentes, cuya armonización está, yo no diría pendiente, sino en proceso. En rigor,
en proceso. Por ejemplo, el caso de la armonización derivada de las reformas en materia del sistema penal acusatorio. Ahí lo dijo el secretario de Gobernación en su intervención. El reporte que tenemos es de 4 estados que tienen en operación total el nuevo sistema de justicia penal: Chihuahua, Morelos, Yucatán, Estado de México. Y hay otras 25 entidades federativas que lo tienen en operación parcial, bajo los criterios y modalidades que en cada entidad federativa adoptaron. Eso suma 29 estados. Los otros 3 estados tienen un grado de retraso considerable. No quisiera personalizar, no es de buen gusto hacerlo. Cada quien sabe cómo está su entidad federativa, pero sí les comparto que nos preocupa mucho la situación en esas 3 entidades federativas en lo particular. Paso rápidamente al siguiente: reformas en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Esta es la llamada reforma de salarios máximos. La reforma de salarios máximos se hizo en 2009. Está pendiente la ley general para que pueda concretarse la disposición correspondiente. En ese punto hay una minuta del Senado de la República construida a partir de varias iniciativas, particularmente una iniciativa del senador de entonces, Pablo Gómez, que fue aprobada en sus términos con diversas modificaciones de comisiones, y que es minuta en la Cámara de Diputados, que llegó desde entonces, desde 2009. No se ha movido la minuta, está pendiente. Es un asunto pues, que urge en el nivel del Congreso de la Unión procesar, terminar, para que se genere la ley general y en consecuencia pueda aplicarse. Esto es lo que se conoce como la reforma en materia de salarios máximos, que establece reglas de muy diferente nivel y criterio sobre una materia que es una materia especialmente sensible a la sociedad. El tema de los criterios para determinar los salarios de los servidores públicos y evitar ambigüedades, falta de control sobre el particular. La reforma en materia de derechos humanos, que tiene un grado de avance muy considerable en la armonización local. Se ha avanzado ahí bastante bien, la mayoría de los estados ya cumplieron. La reforma política de 2012, no estoy hablando de la reciente, sino de la de 2012, que corresponde a las cartas ciudadanas, es decir, la que aprobó la 61 legislatura, que creó los derechos ciudadanos, como las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana. Los temas centrales para efectos de la armonización de esta materia se subsumieron en la reforma constitucional del año antepasado en materia político-electoral. Ahí se están resolviendo, y sobre eso ahorita lo vamos a ver enseguida. Hay un avance muy considerable. La reforma en materia educativa, que avanzó con una enorme rapidez. Esta es una reforma que, como ustedes saben, se procesó en el mes de diciembre de 2012. Salieron rápidamente las leyes generales correspondientes y hubo un proceso de armonización muy veloz, rapidísimo, sobre el particular, que está prácticamente concluido. Adelante. La reforma, me refiero a la constitucional en materia de transparencia, que establece el derecho de acceso a la información y la transparencia, además de la protección de datos personales. No me detengo más en esto, porque quiero platicarles el tema de la ley general que viene. Y luego la reforma político-electoral de 2014. En esta sí me detengo un poco más. A ver, aquí la armonización está totalmente concluida en 20 estados. 20 entidades federativas ya cumplieron.
no sé si pudieran, sería factible que nos pudiéramos entender en la comunicación, porque luego si quieren les pasamos el documento, porque si no, pues estoy hablando a las cámaras fotográficas, ¿sí? Perdón, a ver, en esta materia les decía, retomo la exposición, hay 20 entidades federativas que ya cumplieron. Los 17 estados que tienen elección este año, que estuvieron obligados a hacerlo el año pasado y que cumplieron los 17 en tiempo y forma, tienen su propia reforma constitucional local y sus leyes electorales locales actualizadas. Adicionalmente a esos 20 estados, hay 3 estados más que tienen elección el año entrante, y para quienes no ha terminado todavía el plazo correspondiente, que sin embargo ya hicieron la armonización correspondiente, con lo cual suman 20 estados. A esos 20 estados se suman 3 más para completar 23 que ya hicieron la reforma en el ámbito constitucional. Les falta solamente hacerlo en el ámbito de la legislación secundaria, la ley electoral, con lo cual serían 23. Hay 9 entidades federativas que todavía no han concretado, ni en el ámbito constitucional ni en el ámbito local, la reforma. Eso no significa que no tengan nada hecho. Sabemos perfectamente bien que el avance en los procesos que tienen es de muy diferente naturaleza. Y anoche tuve oportunidad de platicar con los presidentes de Congreso, los presidentes de los órganos de gobierno, de las entidades federativas, con elecciones el año entrante y en 17, que son 15 en total, y pudimos platicar con todo detalle las cuestiones que tienen que ver con esta armonización. Simplemente les diría, aquí estamos a un poco más de la mitad de las entidades federativas. Sí señalar, ayer lo compartimos, que el plazo para las 13 entidades federativas que tienen elección el año entrante vence hacia fines del mes de mayo, fines del mes de junio, dependiendo de cuándo determinen el inicio de su proceso electoral. Esta reforma tiene un plazo, según lo que establece el artículo 105 constitucional, y hay ahí una prohibición constitucional de hacer reformas después de que haya iniciado el plazo que establece el artículo 105 constitucional, que señala con toda claridad que en materia electoral no se pueden hacer reformas dentro del plazo de 90 días previos a que inicie el proceso electoral. Quienes tienen elección el año entrante tienen que iniciar su proceso electoral este año, en septiembre o a más tardar en octubre, y por lo tanto, dependiendo de la fecha que establezcan para iniciar el proceso electoral, 90 días lo corren hacia acá, y ese es el límite de tiempo que tienen para emitir la ley respectiva. Si no lo hacen, incurrirían en un gravísimo problema, porque la ley electoral que tienen actual no les va a servir para hacer la elección del año entrante, y no tendrían una ley nueva que permitiera atender el proceso electoral del año próximo. Este es un asunto de la mayor importancia que yo quiero transmitir de manera general, en la inteligencia de que agradezco enormemente que anoche tuve la oportunidad de poder conversar el tema de manera mucho más detallada con los presidentes de los congresos y los presidentes de las comisiones de gobierno de las entidades federativas con elección el año entrante y el año del 17. La reforma en materia de derecho de identidad y de registro de nacimiento, que aquí se está concretando a través de acuerdos que fueron signados entre los gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo Federal el pasado 5 de enero de 2015, que va por muy buen camino y en donde hay un proceso de coordinación entre la Federación y los estados realmente muy interesante. Ley General para prevenir y sancionar delitos
delitos en materia de secuestro, que es una reforma de 2010, cuyo proceso de armonización está también en curso. La de trata, hay una ley general en la materia, hay un proceso de modificación a la ley de trata, hay una minuta del Senado de la República que establece modificaciones a la ley de trata que llegó a diputados no la admitió, se la regresó a senadores y ahí está esperando un mejor momento ese proceso de actualización. En esta materia, como ustedes saben, hay una intensa participación de organizaciones sociales y hay un reclamo permanente de las organizaciones sociales que sé perfectamente bien, no es ajeno a su conocimiento, en relación con la necesidad de que las entidades que faltan para hacer la armonización correspondiente lo puedan hacer a la brevedad posible. Es un tema que lastima mucho a la sociedad, que ha adquirido una dimensión de reclamo social del más alto nivel, lo saben ustedes perfectamente bien, y que pues les transmitimos en sus términos. Y luego lo que tiene que ver con la Ley General de Víctimas, en donde yo no haré absolutamente ningún otro comentario que no sea lo que ya les comentó mi amigo, el licenciado Jaime Rachín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es en esta materia el jefe. Así que lo que él les haya dicho, eso es. Gracias, Jaime, por estar aquí. Luego está lo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que también está en proceso de armonización. Lo de la de servicio profesional docente, que tiene que ver con la reforma educativa, no me detengo más. LEGIPE, partidos políticos y delitos electorales, que son las leyes generales que hay que atender para la armonización en materia electoral, que ya expliqué. Luego, ley de medios de impugnación en materia electoral, que tiene que ver con lo mismo. Le damos rápidamente. Y la ley de derechos de niñas y niños, que aquí no me detengo más porque espero tener unos minutos para podérselas explicar con detalle, ese es el propósito. Dale rápidamente. A ver, luego, lo anterior es lo que ya se produjo, lo que ya está vigente, reformas que ya están vigentes. Ahora quiero platicarles rápidamente reformas constitucionales que están en proceso de aprobación en las legislaturas de los estados, es decir, con ustedes, o en el propio Congreso de la Unión, y que ahí vienen para establecer también deberes de armonización de parte de ustedes. Hay dos circulando en los estados en este momento. Una reforma al artículo 2 que establece la protección de derechos para la igualdad de hombres y mujeres indígenas, que es una iniciativa de una diputada federal del PAN, Rosina Cruz, creo que ese es su nombre, que prosperó y que ya cuenta con más de la mitad de los votos aprobatorios en las entidades federativas. Esa reforma constitucional debe declararse probablemente en la semana entrante. Muy pronto se hará la declaratoria para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor. Se trata de una reforma, si nos da oportunidad, amigo, si nos da oportunidad, se trata de una reforma que está a punto ya de concretarse. Y luego la reforma en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Esta reforma está circulando con ustedes, tiene 7 votos aprobatorios, según el reporte del día de ayer. Estamos en espera de que tengamos los 16, por lo menos, mitad más uno, de los congresos de los estados para proceder a solicitar a que la Cámara correspondiente haga la declaratoria. Rápido voy a las siguientes. Armonización derivada de reformas constitucionales en proceso de aprobación por el Congreso. Las otras dos ya fueron aprobadas por el Congreso y está pendiente los votos aprobatorios de ustedes. Las enuncio solo de manera general. Reformas en materia de seguridad social universal. Es una iniciativa del presidente aprobada en diputados, es minuta en el Senado, pendiente de procesarse. Reformas en materia de régimen político y gobiernos de coalición a nivel local. Es una iniciativa
del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, que fue aprobada y hecha minuta en la Cámara de Diputados, está en el Senado, pendiente de procesar. Reforma en materia de desindexación de salario mínimo, es una iniciativa del presidente de la República en la que coincidió el PRD, aprobada en diputados, pendiente de aprobarse en el Senado de la República. Reformas en materia de combate a la corrupción, es una minuta de la Cámara de Diputados, construida a partir de una propuesta que hizo el Partido Acción Nacional, con modificaciones que se construyeron en las comisiones correspondientes, aprobada hace poquito, hace unas semanas, que está en el Senado de la República, pendiente de procesar. Reforma en materia de arraigo, es una minuta de la Cámara de Diputados, construida a partir de una iniciativa firmada por diputados del PRI, del PAN, del Verde, del PANAL, que está pendiente de procesarse. Reforma en materia de sistema integral de justicia para adolescentes, esta ya pasó, falta la ley general correspondiente. Dale rápido. Leyes generales en proceso de aprobación por el Congreso de la Unión. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La minuta del Senado de la República de esta ley fue aprobada el día de ayer. Hace un rato, al iniciar la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, se le dio entrada formal en la Cámara de Entradas de Diputados a la minuta y fue turnada a comisiones. Entonces, a partir del día de hoy, hace unas horas, la minuta está en poder de la Cámara de Diputados para su tratamiento. La Ley General de Aguas. Aquí hubo una reforma constitucional hace poco tiempo que estableció la obligación de expedir una nueva Ley General en materia de aguas. En la Cámara de Diputados hubo un intento, la semana pasada, seguramente ustedes lo vieron en los medios, de sacar adelante un dictamen sobre el particular. No prosperó, está en una situación medio rara desde el punto de vista parlamentario, porque entiendo que está en la mesa directiva, hay una solicitud para que se regrese a comisiones y pueda ser discutida en comisiones nuevamente el proyecto respectivo, pero lo que importa señalar es que hay la necesidad, porque está pendiente la expedición de la Ley General para poder acompasar la reforma constitucional en la materia. ¿Mueves? Leyes generales que se tienen que expedir cuyo proceso aún no inicia. Ley General en materia de difusión y fomento a la cultura, la que ya les dije del registro público inmobiliario. O sea, en estos casos hay reforma constitucional, no hay ley general. Ley General de Datos Personales en posesión de autoridades, Ley General de Archivos. Aquí en lo particular me detengo medio minuto para comentarles lo siguiente. Hubo una reforma constitucional reciente que estableció la obligación de que haya una ley general en materia de archivos públicos. Ojo, porque este es un asunto que tiene que ver con todos a nivel nacional. Y que esa ley general debe establecer criterios homogéneos para todos los archivos públicos, ojo, de los tres poderes de la Unión, de los organismos constitucionales autónomos federales, de los poderes estatales, de los órganos constitucionales de carácter estatal y de las autoridades municipales. Esa ley general tendrá que establecer criterios homogéneos para todo el ámbito nacional, tratándose de archivos de carácter público. En el gobierno estamos trabajando una iniciativa sobre el particular, en la idea, en su momento se determinará, de que eventualmente el presidente de la República pueda presentar una iniciativa que se pueda sumar a las otras que existan para efectos del dictamen correspondiente, porque es una materia que le interesa al gobierno federal y a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales. Tenemos casi terminado un proyecto
Gobierno, que nos ha tocado coordinar. Estamos iniciando coordinación y trabajo para efectos de una revisión consensada con los poderes de la Unión, los otros poderes de la Unión, la Corte, con quien nos reuniremos la semana entrante, las cámaras del Congreso, con quienes también nos reuniremos la semana entrante, y a través de la CONAGO buscaremos que nos puedan integrar una comisión con la que podamos ver la parte que tiene que ver con las entidades federativas. Ahí hay una reforma constitucional que obliga a que exista una ley general, y la ley general pues está trabajándose a manera de proyecto en el Ejecutivo Federal, y tenemos ya casi listo el proyecto respectivo. Este sería la parte relativa a las generalidades de los pendientes en materia de armonización. Les quito unos minutos más de su tiempo para ir a lo que tiene que ver particularmente con el caso de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Primero, el 12 de octubre de 2011 se elevó a rango constitucional el criterio del interés superior de la niñez y se facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Para dar cumplimiento a ese mandato, el presidente presentó el 1 de septiembre de 2014 una iniciativa. Esa iniciativa que el presidente presentó en esta materia es la única iniciativa que el presidente Peña Nieto ha presentado pidiéndole al Congreso que le dé trámite preferente. El presidente tiene derecho, como ustedes saben, a presentar el día en el que se apertura cada periodo de sesiones, pedirle a cada Cámara hasta 2 iniciativas de trámite preferente. El presidente ha querido ser respetuoso de la agenda legislativa de las cámaras del Congreso de la Unión y solamente ha ejercido esa atribución, que podría ser en los términos que ya les comenté, una sola vez, y lo hizo respecto de este tema, lo que prueba el interés que el Ejecutivo Federal tiene en esta materia. La iniciativa, la iniciativa que recibió múltiples aportaciones de organismos nacionales, internacionales como UNICEF, de los propios legisladores y demás, se aprobó y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre. ¿Cuáles son los contenidos relevantes de la ley? Bueno, la ley garantiza el ejercicio, respeto, protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes, tomando como principio rector el interés superior de la niñez y, ojo, los tratados internacionales vigentes que nos obligan en los términos del artículo 1 de la Constitución. Establece los principios que deben orientar una política nacional en esta materia, así como la concurrencia entre los 3 niveles de gobierno. Determina bases para la participación de los sectores privado y social en la construcción de acciones y de la política pública que tienda a la protección del interés superior de los niños. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Los niños, las niñas, niños y adolescentes son los titulares de los derechos que regula la ley. La autoridad, el Sistema Nacional DIF, será el órgano rector en la materia. La ley, por lo tanto, fortalece sus atribuciones, lo que permitirá que la protección, atención y promoción brindadas se mejoren de forma gradual y progresiva, y de esa manera se pueda dar seguimiento a las acciones que se realicen en favor de niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son los principios fundamentales que orientan los contenidos de la ley? Los que están ahí establecidos y que la ley claramente establece: el principio de universalidad, el principio de interdependencia, el de indivisibilidad de los derechos, el de progresividad de los derechos. Es decir, la ley establece un piso, la idea es que los derechos de los niños sigan creciendo, no establece un techo, es un piso de derechos de los niños en la idea de que progresen, es decir, de que sean mayores, y el libre desarrollo de la personalidad y
por supuesto, la transversalidad en la aplicación de las normas y la definición de la política pública correspondiente, que implica en consecuencia obligaciones para diferentes dependencias, no solamente para el DIF nacional y en el caso de los estados, no solamente para los DIFs locales, sino que en acatamiento del principio de transversalidad hay obligaciones que tienen que cumplirse por parte de otras dependencias públicas, tanto en el nivel federal como en los niveles locales. La ley crea procuradurías de protección que hay que reconocer en la mayoría de las entidades federativas ya existían. Era en el nivel federal donde no había una procuraduría de protección al menor. La ley establece ya la obligación de que haya una procuraduría en el ámbito federal de protección al menor que estará en el ámbito del DIF y establece ahora criterios que deberán ser atendidos en las entidades federativas y normados por ustedes para efectos de establecer homogeneidad en la naturaleza, modalidades de composición y de operación de estas procuradurías. Yo en lo personal estoy convencido de que el cumplimiento de la ley, el feliz cumplimiento de la ley, depende en gran medida de que estas procuradurías funcionen. Si las procuradurías tienen éxito, cumplen su papel y son capaces de hacer respetar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, entonces la ley va a ser exitosa. Por eso es muy importante que en el ámbito federal y en los ámbitos locales la construcción de estas procuradurías sea muy sólida y tengan respaldo político, apoyo presupuestal, estructura orgánica suficiente para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes efectivamente no queden en la ley, sino que efectivamente se puedan cumplir. La ley crea un sistema nacional de protección para los niños. Es una instancia encargada de establecer instrumentos, políticas y acciones de protección que va a presidir el propio presidente de la República. Va a tener una secretaría ejecutiva y esa secretaría ejecutiva va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. La idea es darle peso al asunto. Va a ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que el secretariado ejecutivo tendrá a su cargo, pues, poder procesar el cumplimiento de la ley y hacer seguimiento al mismo. Formular las convocatorias para las reuniones del Sistema Nacional de Protección y establecer los temas que deban subirse al Sistema Nacional de Protección. Participarán en forma permanente una representación de niñas, niños y adolescentes que serán seleccionados por el propio sistema para que en el Sistema Nacional pueda escucharse directamente la voz de los niños. En cada entidad federativa deberá haber un sistema local de protección integral que se organizará de una manera similar al sistema nacional. Programa. La ley establece que deberá formularse un programa nacional de atención y protección a niñas, niños y adolescentes en el que participen las tres instancias de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección y que tenga representación también de sectores privado y social que puedan coadyuvar mediante acciones específicas a la determinación de la política de protección. El programa debe contener políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. La ley prevé la elaboración de programas locales en cada entidad federativa que se alineen al programa nacional para efectos de lograr armonía y que puedan permitir incluso la participación ciudadana. Tiene que haber, por lo tanto, un programa nacional y ustedes en la armonización local que tienen que hacer, tienen que establecer la obligación de que haya un programa estatal que replique el nacional. El siguiente. La ley general contiene 20 derechos de los niños, de los cuales 15 fueron retomados, pero ampliados
para prever mayores medidas para su protección, mecanismos para su efectivo y pleno ejercicio. Y se incorporaron 5 derechos nuevos: derecho de participación, el de igualdad sustantiva, el derecho a la intimidad, derechos de migrantes, niños migrantes, y derecho de acceso a las tecnologías de información y de comunicación. Este cuadro, en el que no me detendré mayormente, muestra los derechos en la ley que se abrogó, el equivalente del derecho respectivo en la ley vigente, es decir, tal y como fueron aprobados. La ley, la tercera columna indica si estaban en la ley abrogada o no, y por lo tanto cuál es la situación que guardan en la ley nueva. Les pasaremos estos cuadros para que ustedes los tengan, e identifican muy claramente cómo estaba la ley que se aprobó en materia de derechos y cómo quedaron en la ley vigente. Los 20 derechos que la ley federal, la ley general contempla, y que será el piso mínimo para efectos de la reproducción que ustedes realizan, ¿verdad? Otros contenidos relevantes de la ley. La ley regula el tema de adopción nacional e internacional, y es, como ustedes saben, un tema crítico en relación con el tema de los niños. Se prevén en la ley reglas claras para la asignación de niñas, niños y adolescentes a familias sustitutas, procurando que no sean separados de sus hermanos de conformidad con lo que establecen tratados internacionales que nos obligan. En materia de identidad, se garantiza su derecho al prever el registro inmediato y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento gratuita, que forma parte de los convenios entre el Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales. En materia de niños migrantes, se establecen protocolos de atención para contrarrestar el fenómeno de migración de niñas, niños y adolescentes, en estricta armonía con lo que también establecen tratados internacionales en la materia. Y toca además la ley el tema de niños con discapacidad. Desarrolla políticas de inclusión para su efectivo desarrollo en la sociedad. Son, como ven, temas muy sensibles que hay que atender con el mayor cuidado y con el mayor sentido de compromiso, que estoy seguro en esta mesa todos compartimos. La ley refiere también la existencia de centros de asistencia social. Son los llamados albergues. En la ley se quiso no denominarles como albergues porque hay alguna percepción peyorativa del concepto, y se decidió mejor denominarles en la ley centros de asistencia social. La ley establece requisitos, medidas y condiciones de actualización en la materia, pero vale la pena que revisen su legislación civil sobre el tema, porque lo que la ley general contempla es lo que aquí aparece. Exentos de responsabilidad penal, se garantiza obviamente que las niñas, niños a quienes se atribuya una conducta tipificada como delito no sean privados de la libertad ni sujetos a procedimiento penal alguno. Acoso y violencia escolar, el tema del bullying. Instruye a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno la elaboración de protocolos de actuación en situaciones de acoso o violencia escolar, y obliga a toda persona que tenga conocimiento de actos de violencia escolar a denunciarlos ante la autoridad competente y, si fuera posible, a impedirlos. Este es un asunto también que ha generado una enorme preocupación social por la manera en la que se ha reproducido en algunos lugares el bullying, y la ley establece medidas para prevenirlo y evitarlo. El régimen sancionador, se contempla que las legislaturas de los estados, si ustedes, establezcan las infracciones y las sanciones en el ámbito de su respectiva competencia. Y cuidado, se establece que no podrá declararse la caducidad en perjuicio de niñas, niños y adolescentes
respecto de la procedencia de sanciones por infracciones a la ley. La armonización local, y terminamos con las reglas finales. El régimen transitorio de la Ley General estableció un plazo de 180 días para que ustedes en el ámbito local puedan realizar la armonización de sus leyes locales. Ese plazo, ojo, vence el 3 de junio. El próximo 3 de junio vence el plazo. A nosotros nos gustaría mucho. El Gobierno de la República celebraría enormemente por la importancia del tema, por el compromiso que todos tenemos con los sujetos de los derechos de esta ley, que son las niñas, los niños y los adolescentes, que el 3 de junio pudiéramos estar levantando bandera blanca en la parte normativa en todo el país. Y que pudiéramos en todas partes decir, las leyes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ya existen en todo el país, y ahora sí, autoridades públicas que tienen obligaciones específicas, pónganse a trabajar para generar el programa, para establecer los sistemas, para crear las procuradurías, para disponer los apoyos presupuestales, en fin, para poder concretar las políticas públicas correspondientes. Sin armonización legislativa no es posible entrar al siguiente paso, y ese es justamente lo que nos tiene aquí con ustedes haciendo esta presentación. Para adecuar la legislación local a lo dispuesto por la ley, se deberá, 1, replicar lo prescrito por la Ley General sin modificar su sentido. 2, regular disposiciones concretas para implementar los mecanismos institucionales y de política pública que prevé la ley. 3, reformar diversas normas locales para armonizarlas, como el Código Civil o Familiar, por ejemplo, lo del tema del matrimonio que ya les comenté, lo de la adopción, efectivamente, para ajustarlo. Legislación en materia penal, en materia de educación, de desarrollo social, de asistencia social, de salud. Es decir, el proceso de armonización que ustedes tienen que realizar no se agota en expedir la ley que replique en el ámbito local la ley general, sino que tienen que revisar su legislación local para que, una vez definida los contenidos de su ley local, que replique la general de derechos de niñas, niños y adolescentes, cuiden que no haya normas que queden contradictorias entre normas de antigua acuñación y las que ustedes establezcan en la ley que expidan al respecto. Les comento finalmente, nosotros hemos trabajado en un modelo de ley. No es una ley modelo, es decir, no pretendemos entregarles una ley con un desarrollo de articulado, decirles, a ver, la ley que ustedes tienen que expedir tiene que ser esta. No, primero porque no debe ser, porque somos absolutamente respetuosos del ámbito competencial de las entidades federativas, y eso sería una barbaridad pretender una cuestión de ese tipo. ¿Qué sí nos importa? Poner en sus manos un modelo de ley, es decir, un documento que les pueda servir a ustedes de guía, si lo consideran conveniente. Si no, pues ahí lo hacen a un lado. La competencia de ustedes nos queda absolutamente clara. Entonces, el día de hoy quisiéramos entregarles ¿es un disco? Una versión electrónica de este modelo de ley que tiene la pretensión de ayudarles, si es el caso, si les sirve, si les es útil, si lo quieren ver, para efectos de sus procesos de armonización. Sé también que en algunas entidades federativas ya lo hicieron, que en otras están a punto de concretarlo. Entregaremos el disco a todas las entidades federativas. Ahorita pues que Bernardo nos diga cómo le hacemos. Aquí se los entregamos a cada quien o se los entregamos a la Copecol para que él se los haga llegar. No sé, como ustedes lo definan, nosotros traemos aquí los 32 discos, uno por entidad federativa, y si les es útil, pues ahí pueden tener un referente. Es un tema que, les aclaro,
lo construimos de manera conjunta con el DIF, con quien hicimos de la mano el proyecto de la ley, la iniciativa que firmó el señor presidente de la República, y con quienes construimos también el proyecto de modelo de ley. Es un proyecto que, si ustedes platican con la gente del DIF, verán que estamos en total y absoluta armonía. El proyecto también lo estuvimos viendo en términos generales con la representación de UNICEF en México. Ellos tienen algunos planteamientos que nosotros, lo quiero decir con franqueza, no compartimos. Por ejemplo, ellos plantean que en las leyes locales se establezca un monto presupuestal mínimo, que las legislaturas de los estados establezcan un monto presupuestal mínimo destinado a la aplicación de la ley y la operación del sistema y de las procuradurías y demás. A nosotros nos pareció excesivo tener en un modelo de ley una definición de ese tipo. Pues eso le corresponde a ustedes definirlo y pues tiene que ver además con un conjunto de necesidades de carácter local. Hubiera sido un despropósito de nuestra parte haber puesto un planteamiento de esa naturaleza, y lo quiero decir con franqueza, no lo aceptamos y por lo tanto no lo van a ver en el modelo que ahora les entregaré. Eso sería de nuestra parte. Las conclusiones se desprenden, ya ni me detengo en eso, de lo que ya les hemos venido platicando. Sé perfectamente bien que estamos tocando un tema que nos genera la misma percepción, un sentido de compromiso entre todos para que las niñas, niños y adolescentes de este país generen notas en los medios de comunicación que refieran casos de éxito, y no problemas de maltrato, de uso abusivo en su contra, en fin, de niños en situación de vulnerabilidad que representan una vergüenza para nuestra generación. Creo que, estoy seguro, tocamos aquí una fibra muy sensible, y estoy seguro también que vamos a contar con el apoyo de los congresos de los estados, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que esta armonización pueda realizarse en tiempo y forma. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Muchas gracias, subsecretario. Por cuestiones de tiempo sabemos que muchos diputados traen algunas ponencias, las vamos a recibir para que las incluyamos en la relatoría. Va a haber una sesión solamente de preguntas, de 3 preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que sean por favor muy concretas por cuestiones de tiempo. Van a ser las 3 seguidas y de ahí el subsecretario responderá. Muchas gracias. Buenas tardes. De Hidalgo, muy breve, acaba de subir una compañera diputada la iniciativa de que sea un divorcio absolutamente necesario. Desafortunadamente en Hidalgo todavía hay comunidades donde los padres hacen el matrimonio de acuerdo con los padres, jamás con los hijos, son menores de edad, los hijos se casan con autorización de los padres en contra de su voluntad, y el hecho de que la niña o el niño digan yo no quiero seguir aquí es motivo suficiente de divorcio en automático. ¿Esto se integra de alguna manera? ¿Se podría integrar en estos lugares donde se lleva a cabo? Una compañera diputada subió a tribuna la iniciativa al respecto a Hidalgo. ¿En el estado de Hidalgo? Sí, claro. La iniciativa para que sea motivo de divorcio en automático cuando uno de los niños, a pesar de la autorización de los padres, no quiera seguir en ese matrimonio arreglado por los padres. Mire, ahí le doy un caso. La semana antepasada la Corte resolvió un asunto relacionado con divorcio. El divorcio que solicita uno de los cónyuges en alguna entidad federativa, se establecía que era necesario establecer una causal. La Corte desarrolló un criterio en la sala correspondiente. Les recomiendo que vean la sentencia. Está terminando el engrose, según me dijo el
ministro presidente de esa sala, el ministro Arturo Saldívar, quien me platicó con detalle el asunto la semana pasada, a unos días de que habían tomado la determinación. La Corte acaba de establecer el siguiente criterio: el divorcio solicitado por uno de los cónyuges procede tal cual la solicitud de uno de los cónyuges, en atención al principio de la libertad del desarrollo de la personalidad. Se considera que una persona que ya no quiere convivir con otra, si la otra persona le niega la posibilidad de hacer el divorcio voluntario y no hay una causal que pueda ser aplicada, limita esa circunstancia el libre desarrollo de la personalidad. No sé qué quiere decir eso, pero eso fue lo que me dijeron que era el argumento correspondiente. Limita el libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto el divorcio procede, obviamente, siempre y cuando ante el juez queden garantizados todos los temas relacionados con el patrimonio, con los bienes, con los derechos de las niñas y niños y de los propios cónyuges en los términos que la legislación local establece. Alejandro, que para estos efectos vieran esa sentencia. Muchas gracias. Yolanda Rodríguez, diputada del Estado de Jalisco y presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Familia. Felipe, yo quería comentarte que desde septiembre empezamos a trabajar ya esta iniciativa que la presenté el último del 30 de enero. Quiero decirte que en Jalisco pasó lo que comentabas, que tiene que ver con que a partir de la Ley General le aumentamos derechos. La Ley General contempla 20 derechos. La ley actual de Jalisco es muy avanzada y contempla 11 derechos más. Y quiero decirles que una vez que le incorporamos los 11 derechos que ya tenía más, que tiene la Ley General, hay uno más que le estamos aumentando, que la ley vigente de Jalisco no tiene, que tiene que ver con el bienestar subjetivo de las niñas y niños y adolescentes, y que tiene las dos variables, que es la satisfacción de vida y la felicidad. Y por último, quiero también que me pudieras proporcionar, porque la semana que entra se aprueba también la ley de albergues en Jalisco para adultos, la ley de albergues en Jalisco para adultos mayores y para niñas y niños, y me pudieras proporcionar la información, porque también te oí que comentaste de que era que el término era así como peyorativo, y quisiera que me proporcionaras un poquito más de información, porque como estamos a punto de aprobarlo ya en el pleno, pues para no revisar eso antes de aprobarlo. Muchas gracias. Alejandro Delgado Escoy de Querétaro. Allá ya hay desde hace muchos años una ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros lo que sí quisiéramos que es ese tipo de foros donde podemos intercambiar proyectos legislativos exitosos y también no exitosos, como el Querétaro, una ley de movilidad que no nos ha funcionado. Pero el tema de derechos de niñas y niños y adolescentes se nos hace muy importante, y creo que en tronco común en todos los estados hay dos muy importantes. A lo mejor a la mayoría nos interesaría que la Secretaría de Gobernación, junto con el Poder Legislativo Federal, nos acompañaran en un proyecto común, que es el tema de, por supuesto, de niños migrantes, y otro tema que es muy importante es el del bullying, de la violencia entre niños. Estamos quedándonos atrás. Yo creo que es un reto para nosotros el poder hacerlo, intercambiar estas opiniones de otros estados con un eje rector que nos puedan dar ustedes. Ojalá que nos puedan decir cómo podríamos hacerlo. Gracias. Buenas tardes. Subsecretario, usted hace rato... Con mucho gusto vemos lo de criterios compartidos de bullying. Creo que podemos asumir, no solo de eso, sino de otros temas, y creo que podríamos establecer aquí, a través de la directiva de Copicol, que es el espacio adecuado, un mecanismo, permítanos pensar en los siguientes días, planteamos al diputado presidente, un mecanismo en el que se pueda generar un intercambio de información entre ustedes mismos, que tiene que ser armado, me queda muy claro, de manera que no sea bilateral,
sino multilateral, pues a veces es más sencillo que esas cosas se puedan hacer desde el centro. Le ofrezco que lo veamos y que podamos ofertarle a Copecola algún mecanismo que permita que rápidamente, porque el tiempo apremia, puedan tener libre flujo de información sobre los criterios en un estado que puedan ser útiles en otro. Y rápidamente, permítame hacerle una consideración sobre la denominación de esa ley anterior que ustedes tienen en Querétaro. Los criterios internacionales que nos obligan en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes consideran inadecuado la denominación del concepto protección en las leyes de las niñas, niños y adolescentes. Se señala que ese es un criterio antiguo que ya no corresponde a la visión internacional actual. Hoy día, dicen los órganos internacionales, y estamos obligados a atenderlo porque ahí UNICEF está especialmente atenta, y además pues, su trabajo así debe ser, consideran que los niños son sujetos de derechos, no de protección. El concepto de sujetos de protección en el ámbito internacional, los organismos protectores de niñas, niños y adolescentes lo consideran restrictivo. Se habla en el ámbito internacional y por eso lo recogió esta ley general así, a los niños, niños y adolescentes como sujetos de derechos, no sujetos de protección. Se lo comento porque a la hora de la denominación es importante tenerlo presente porque si no ahí van a tener observaciones de organismos internacionales sobre el proyecto. ¿Perdón? La propuesta de usted sería que fuese similar a la ley general. Sí, porque la denominación de la ley general y el uso terminológico de cómo está redactada la ley general fue validado por UNICEF. Entonces hay que empezar y ahí en esa materia sí es muy importante atender a los criterios internacionales, porque esta ley tuvo la fortuna, como trabajamos de manera de la mano con la representación de UNICEF, que son especialmente escrupulosos en el cuidado de la observancia en los países correspondientes de los criterios internacionales, y qué bueno que así sea. Tuvimos la fortuna de que nos validaran, digamos, el uso de redacción y las denominaciones que están en la ley. Bueno, gracias. Subsecretario, usted hace rato mencionaba que cada derecho representa un costo de operación y ejecución y que para hacer eficaz esta ley es necesario que las Procuradurías de la Defensa del Menor hagan hacer respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, no existe un presupuesto etiquetado por parte del gobierno federal para poder llevar a cabo las acciones pertinentes y necesarias, pues a fin de que esta ley no se convierta en letra muerta, sobre todo tomando en cuenta el plan de austeridad de gobierno federal. La pregunta sería, ¿existe o habrá algún recurso extraordinario para poder llevar a cabo todas estas acciones? A ver, la aplicación de la ley general en el ámbito federal es responsabilidad de las autoridades federales con cargo a sus recursos. La aplicación de las leyes que ustedes expidan en el ámbito local es responsabilidad de las entidades federativas con cargo a sus recursos. Así de claro. Los mecanismos de obtención de recursos adicionales no se transitan por conducto de la Secretaría de Gobernación, sino a través de los congresos, del Congreso de la Unión, con los mecanismos de participación que ustedes conocen a través de la representación legislativa respectiva. No quisiera en esa materia adquirir ningún compromiso de ningún tipo, porque la regla sobre el particular es esa. El gobierno federal se hará cargo de la implementación de la ley general en el ámbito federal. Las entidades federativas harán lo propio en el ámbito. Muchas gracias. Nos
Muchas gracias, subsecretario. Solo un breve comentario del caso que usted refería. Es un caso que se ve en Nayarit, del litigante doctor en Derecho Alfonso Nambo Caldera, que al recibir una clienta con la necesidad de divorciarse dijo: es que no tengo ninguna causal, simplemente no deseo más vivir con esta persona, y es que se da este caso. Y en ese sentido, esta semana presentamos una iniciativa de modificación al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles para el divorcio voluntario, para que se eliminen las juntas de advenimiento en el divorcio voluntario, atendiendo al derecho de la libertad, por considerarlo una intromisión excesiva del Estado al tratar de convencerlos. De contrario, manifestado ellos su voluntad de no vivir más en matrimonio. Agradecerle esta referencia que hace, pues comentarles eso del Estado de Nayarit. Gracias. Gracias a usted. Agradecemos a todos los participantes y en especial al subsecretario Felipe Solís Acero. Muchas gracias.